¿Cómo has estado empezando tus días, con el corazón en paz y lleno de fe, o agobiado por las preocupaciones y con el alma cansada? Hoy quiero invitaros a vivir un momento muy especial. Oración matutina con el Salmo 41, uno de los textos más profundos y poderosos de la palabra de Dios cuando buscamos sanación, fortaleza y restauración espiritual. Tal vez estés atravesando un momento de debilidad, incertidumbre o incluso dolor físico y emocional. Pero ten presente esto, Dios conoce tu corazón y Él quiere renovarte hoy. El Salmo 41 habla del cuidado del Señor por aquellos que, incluso en medio de sus heridas, siguen confiando. Nos recuerda que el Dios que sana el cuerpo también restaura el alma, y que ninguna lágrima pasa desapercibida para el Padre. Es un salmo que habla de esperanza cuando todo parece perdido, y de fidelidad divina cuando el mundo parece darnos la espalda. Piénsalo por un momento, ¿cuántas veces te has despertado cansado, sin fuerzas, sin energía para empezar el día? Y aún así, algo en tu interior te impulsó a seguir adelante. Ese algo es presencia de Dios, susurrándote al corazón que aún hay un propósito, que aún hay una promesa, y que Él está contigo incluso en las mañanas más tranquilas y difíciles. Hoy, reflexionemos juntos sobre este salmo y descubramos cómo transformará por completo tu forma de orar y de vivir. Y al final de este video, les guiaré a través de una oración especial, basado en el Salmo 41, para que puedas sentir la presencia restauradora de Dios tocando tu corazón y renueva tu fe. Es por eso, quédate conmigo hasta el final, permite que el Espíritu Santo te hable a través de este mensaje, y si este video toca tu alma, deja tu me gusta. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para recibir más contenido inspirador como este. Cuando amanece y la luz comienza a filtrarse a través de las cortinas, sucede algo sagrado. No es solo que el sol vuelva a brillar, es, Dios renueva su misericordia sobre nosotros. Cada mañana es un recordatorio silencioso de que el Señor aún cree en nosotros, aún nos llama y aún tiene algo que hacer en nuestras vidas. Muchos nos despertamos con la mente ya repleta, preocupaciones, compromisos, noticias, facturas, problemas familiares, retos que parecen interminables. A veces, incluso antes de poner un pie en el suelo, ya sentimos el peso de un nuevo día. Pero, ¿qué pasaría si, en primer lugar, nos detuviéramos un momento, solo un momento, para recordar que Dios está presente? Antes incluso de pensar en las tareas, los dolores y las responsabilidades, si dijéramos, Señor, gracias por otro amanecer. Te entrego este día. Este simple gesto lo cambia todo, porque la oración matutina no es un ritual automático. Es una decisión espiritual. Este es el momento en que el corazón elige confiar en la fuerza de Dios y no en la suya propia. Y eso es precisamente lo que nos enseña el Salmo 41, que hay sanación, fortaleza y restauración para quienes buscan al Señor desde el amanecer. El salmista dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, el Señor lo librará en el día de la angustia. El Señor lo protegerá y le dará vida, será bendito en la tierra, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Comprende el poder de estas palabras, el Señor protege, preserva y libera. Cuando buscamos a Dios al despertar, nos ponemos bajo esa misma promesa, la promesa de un cuidado constante, de una presencia que nos rodea incluso cuando no la vemos. Y es curioso cómo las mañanas revelan el estado del alma. Hay días en que despertamos en paz y otros en que despertamos angustiados, sin comprender por qué. Pero es precisamente en estos días de confusión cuando la oración se vuelve más necesaria. Porque orar al despertar es alinear el corazón con el cielo, antes de que el mundo nos distraiga. Es una declaración, Señor, guíame antes de que el miedo me guíe. Muchos creen que necesitan sentirse fuertes para orar, pero la verdad es lo contrario. La oración no es el resultado de la fuerza, es el camino que nos lleva a ella. El Salmo 41 nos muestra que Dios se revela no solo a los sanos y felices, sino también a los heridos, cansados e inseguros. Cuando el salmista clama, Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque he pecado contra ti, nos está enseñando que la verdadera oración nace de la vulnerabilidad. Y quizás por eso la oración matutina es tan poderosa, porque es al comienzo del día, cuando aún somos frágiles y vulnerables, que Dios toca nuestros corazones con mayor facilidad. Piénsalo, ¿cuántas veces te has despertado con el corazón apesadumbrado, y bastó una palabra, un canto de alabanza, una oración, para que todo cambiara en tu interior? Es en este momento cuando el Espíritu Santo comienza a actuar, trayendo paz donde antes había inquietud. La presencia de Dios no cambia las circunstancias de inmediato, pero sí las cambia, la forma en que los ves. Y cuando el alma despierta a esto, todo el día se transforma. Dios quiere ser el primer pensamiento de tu día, no porque necesite atención, sino porque sabe que si tu corazón se guía por la fe al amanecer, caminarás con más sabiduría y serenidad. Cada mañana es un regalo, pero también una responsabilidad espiritual, la elección del lugar donde colocar el corazón. Puedes
comenzar el día centrándote en el peso de los problemas, o puedes comenzar mirando hacia la luz de la gracia, y esta elección, simple, silenciosa y cotidiana, es la que da forma al rumbo de todo tu viaje. Ahora imagínate de pie ante Dios al despertar, las calles siguen tranquilas, el mundo sigue despierto, y ahí estás tú, en silencio, entregando tu día en manos de aquel que te creó. No hay prisa, no hay ruido, solo un corazón sincero que dice, Señor, en ti confío. Dame fuerzas para este nuevo día. Este momento, aunque parezca pequeño, tiene un valor inmenso en el mundo espiritual, porque cuando oras por la mañana, el cielo te escucha primero, y antes de que el enemigo intente sembrar el desaliento, Dios ya te está vistiendo de paz. El despertar del alma es más que un momento de devoción, es una transformación interior. Es entonces cuando el Espíritu Santo comienza a alinear nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros deseos con la voluntad de Dios. Cada mañana, Él susurra, hoy quiero sanarte. Hoy quiero fortalecerte, pero para escuchar esa voz, hay que silenciar el ruido del mundo. Por lo tanto, el Salmo 41 es una invitación a confiar. No importa cómo te sientas al despertar, cansado, deprimido, ansioso, lo importante es que tú abres tu corazón a Dios. Él es el único capaz de transformar la debilidad en fortaleza, el dolor en fe y el desaliento en propósito. Y cuando el alma despierta con esta conciencia, nada permanece igual. Palabras, gestos, decisiones, todo comienza a reflejar la presencia de un Dios que vive dentro de ti. A lo largo de varios días, hemos notado que quienes oran por la mañana caminan con una perspectiva diferente, no evitan las tormentas, pero las afrontan con serenidad. Todavía sienten dolor, pero saben dónde buscar sanación, no se desesperan ante lo imposible, porque han aprendido que Dios actúa primero en el corazón y luego en las circunstancias. Y es precisamente esta experiencia a la que nos invita a vivir el Salmo 41, la de permitir que Dios renueve nuestro ser interior antes de que el día comience de verdad. La oración matutina no es un hábito, es un encuentro entre un alma cansada y el Dios que siempre está dispuesto a sanar. Así que cuando te despiertes mañana, recuerda esto, el día realmente comienza solo cuando hablas con Dios. Antes de continuar, si te ha gustado el contenido hasta ahora, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan crecimiento espiritual y comprensión de la palabra de Dios. Cuando el corazón despierta y se vuelve a Dios, comienza un viaje silencioso y poderoso, el viaje de la sanación interior, y de eso se trata precisamente. Salmo 41 habla con tanta profundidad. Este salmo no es solo una oración, es el desahogo de un alma herida, la voz de alguien que, en medio del dolor y la soledad, aún elige confiar. El salmista abre su corazón ante Dios y nos muestra que la verdadera fortaleza espiritual nace cuando reconocemos nuestra fragilidad. Él dice, bienaventurado el que piensa en el necesitado. El Señor lo librará en el día de la angustia. El Señor lo protege y preserva su vida, es bendito en la tierra y no es entregado a la voluntad de sus enemigos. Estas palabras son un bálsamo para quienes se sienten cansados, olvidados o enfermos, no solo físicamente, sino también espiritualmente. El salmista revela que hay una bendición reservada para quienes tienen un corazón compasivo, y que Dios mismo se preocupa por quienes se preocupan por los demás. Pero también hay un mensaje oculto aquí. Dios no olvida a quienes sufren en silencio. Aunque nadie comprenda tu dolor, el Señor está atento. No solo observa, sino que actúa. ¿Cuántas veces has sentido el corazón débil? ¿Cuántas veces has intentado ser fuerte para todos, pero por dentro te estabas desmoronando? El Salmo 41 nos recuerda que Dios es quien visita a los enfermos, consuela a los cansados y sostiene a los abatidos. Y quizás hoy, más que nunca, el mundo necesita redescubrir esta verdad. Porque vivimos rodeados de sufrimiento invisible. Hay personas que sonríen por fuera, pero están enfermas por dentro. Algunas personas publican sobre su alegría, pero viven en la angustia, y por eso el Señor nos invita, a través de este salmo, a buscar la sanación que viene de lo alto, la sanación que llega a lo más profundo del alma. Cuando el salmista clama, ten misericordia de mí, Señor, sana mi alma, porque he pecado contra ti. Está confesando algo que todos debemos reconocer en algún momento. Hay heridas que el tiempo no cura, hay dolores que solo la gracia de Dios puede aliviar, y el primer paso para sanar es admitir que lo necesitamos. A menudo, la curación no comienza cuando desaparecen los síntomas, sino cuando el corazón se rinde. Mientras insistimos en controlarlo todo, en ocultar nuestras debilidades, en fingir que todo está bien, Dios espera, pacientemente, el momento en que decidamos abrir nuestros corazones y decir, Señor, no puedo hacerlo solo. Y ahí es donde ocurre el milagro. Dios no desprecia un corazón roto, se acerca, toca las heridas más profundas y comienza a reconstruir lo que parecía destruido. La sanación divina no es solo física, es espiritual, emocional e incluso mental. ¿Cuántas personas están físicamente sanas, pero espiritualmente enfermas? El Salmo 41 es para ellos.
Para aquellos que necesitan una renovación de la fe, alivio para sus mentes y una paz que el mundo no puede ofrecer, la sanación que Dios ofrece comienza en lo invisible. Antes de sanar el cuerpo, Él sana el corazón. Antes de cambiarlo de afuera, transforma lo de adentro. Y esa es una de las mayores lecciones de este salmo. El poder de la sanación espiritual comienza cuando el alma reconoce su lugar ante Dios. Hay un hermoso detalle en las palabras del salmista. Dice que el Señor preserva su vida. Esto significa que la sanación de Dios no es solo medicina, sino que es propósito. Dios no solo restaura lo que está roto, sino que usa las cicatrices como testimonio. A menudo, lo que duele hoy será el testimonio que sane a otros mañana. Cuando permitimos que Dios nos sane por completo, Él transforma el dolor en compasión, la debilidad en fe y el pasado en un instrumento de esperanza. Pero quizás te estés preguntando, si Dios es tan bueno, ¿por qué sigo sintiéndome enfermo, cansado o débil? Esa es una pregunta sincera, y el propio salmista se la hace en su corazón. La verdad es que la sanación de Dios no sigue los plazos humanos. Algunas sanaciones ocurren en un instante, y otras se producen a lo largo de un proceso, porque Dios usa el tiempo para moldear el corazón. Cada lágrima, cada oración silenciosa, cada día que elige seguir creyendo, todo esto forma parte de la obra de Dios. Y aunque parezca que nada cambia, algo en tu interior se está transformando. El Salmo 41 nos invita a comprender la fe como remedio. No se trata de una fe teórica, sino de una fe que sostiene, que se nutre de la presencia de Dios cada día. La oración matutina es ese momento en el que recibimos nuestra dosis diaria de esperanza. Cuando oras, no solo hablas con Dios, tú permítele que te sane desde dentro. La fe abre las puertas del alma y deja entrar la luz que disipa la oscuridad. Tal vez tu dolor no tenga nombre, quizás sea el peso del pasado, el miedo al futuro, la soledad, la pérdida o el cansancio de la lucha, pero el Salmo 41 es prueba de que Dios ve lo que nadie más ve. Él te visita en la habitación donde oras en silencio. Te escucha cuando tu corazón ya no tiene fuerzas para hablar y te toma de la mano cuando todos los demás te dan la espalda. Él es el Dios que sana lo invisible, el Dios que comprende lo que ni siquiera tú puedes expresar. Y hay algo profundamente transformador en este tipo de fe. Cuando aprendes a confiar incluso sin comprender, tu corazón comienza a calmarse. Cuando decides esperar en Dios, incluso sin señales, tu alma comienza a descansar. Esta paz, que el mundo no puede ofrecer, es el comienzo de la sanación. La verdadera curación no es solo vivir sin dolor, es vivir con significado incluso después del dolor. El salmista no solo pide ser sanado, sino que reconoce que Dios lo sostiene y lo protege. Y así es como la fe nos hace madurar, cuando dejamos de buscar solo alivio y comenzamos a buscar transformación. Cada versículo del Salmo 41 nos recuerda que el cuidado de Dios es continuo. Incluso cuando no lo sentimos, es el tipo de médico que no abandona a su paciente a mitad del tratamiento, y quizás usted se encuentre precisamente en ese punto ahora mismo, en tratamiento, pero créeme, Dios está obrando en tu corazón, incluso cuando todo parece estar en silencio. Así que, al despertar, al comenzar tu día, lleva contigo esta verdad. Dios sigue sanando, sana el alma cansada, el corazón herido, la mente confundida y el cuerpo debilitado, y lo hace no solo para aliviar el sufrimiento, sino también para recordarte que eres amado, elegido y sostenido. El Salmo 41 es el testimonio de alguien que descubrió que la sanación reside en permanecer cerca de Dios, incluso cuando el dolor no desaparece de inmediato. Porque aquellos que aprenden a descansar en el cuidado del Señor descubren que la verdadera fuerza no reside en no sentir dolor, sino en seguir creyendo mientras éste existe. Cuando hablamos de sanación y fortaleza, es imposible no pensar en enfermedades y ensayos que impregnan nuestras vidas. Todos sufrimos dolor en algún momento, ya sea físico, emocional o espiritual. Y es precisamente en esos momentos cuando más sentimos nuestra fragilidad y nuestra dependencia de algo superior a nosotros mismos, pero también es en esos momentos cuando Dios se hace más presente. Aunque el corazón no lo sienta, aunque los ojos no lo vean, el Salmo 41 refleja profundamente esta realidad. No es la canción de alguien que ha vivido una vida fácil, es el grito de alguien que ha afrontado la enfermedad, la traición, el abandono, y que aún así eligió confiar. El salmista dice, el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermedad, tú lo sanarás de su dolencia. ¡Qué promesa tan maravillosa! Estas palabras no solo significan que Dios sana el cuerpo, significan que, en medio del dolor, permanece al lado de quien sufre, y esta es una de las verdades más hermosas de la fe. Dios no abandona a sus hijos cuando más lo necesitan. A menudo, la enfermedad es el lugar donde ocurre el milagro del encuentro, cuando todas las cosas terrenales fallan, cuando el cuerpo no responde, cuando las fuerzas se agotan, es allí, en el límite, donde Dios revela su presencia con la mayor ternura. El dolor no es la ausencia de Dios, a menudo, lo es, el espacio donde Él más habla, es cuando el ruido de la vida se desvanece que la voz del Espíritu se hace audible.
¿Cuántas personas han descubierto el amor de Dios en medio del sufrimiento? ¿Cuántos se acercaron más al Señor cuando su salud flaqueaba, cuando la vida se volvía incierta? Es triste admitirlo, pero a veces algo dentro de nosotros necesita romperse para que nuestros corazones finalmente se abran. La enfermedad, aunque difícil, puede convertirse en un instrumento de restauración, no solo del cuerpo, sino también de la fe. Y es importante comprender que la presencia de Dios no se manifiesta únicamente en el milagro de la curación inmediata, también se revela en silencio paciente en la inexplicable paz que invade el corazón de quienes sufren, en la fuerza que surge cuando ya no queda ninguna. Dios no solo está en el resultado, Él es en el proceso, Él está en la lágrima que cae durante la oración, en la mano que sostiene la de un enfermo, en la fe que insiste en decir yo confío, incluso cuando todo parece perdido. Quizás estés viviendo uno de esos momentos hoy, quizás le pidió a Dios un milagro que aún no ha llegado. Quizás tu cuerpo clama por alivio, o quizás tu alma guarda heridas que nadie ve, pero ten en cuenta, Dios no te ha abandonado. Él está ahí, en esa habitación, en ese hospital, en ese silencio. Él está presente en cada respiración, en cada latido del corazón, en cada pensamiento que surge en la oración. Incluso cuando sientes que Él no te habla, Él continúa obrando, porque el amor de Dios no se mide por la ausencia de dolor, sino por la constancia de su presencia. El salmista, en su dolor, declara, tú me sostienes en mi integridad y me presentas ante tu presencia para siempre. Esto es lo que hace la presencia de Dios, soportes y verticales, incluso en el valle más oscuro, el Señor te toma de la mano y te dice, yo estoy contigo. Y es esa certeza la que nos mantiene en pie cuando el mundo intenta derribarnos. Hay dolores que no comprendemos, enfermedades que parecen injustas, pérdidas que nos dejan devastados, pruebas que sacuden nuestra fe. Pero es en estos valles donde el amor de Dios se revela con mayor profundidad. Él no promete que no habrá sufrimiento, Él promete presencia constante. No dice que el camino será fácil, pero nos asegura que nunca lo recorreremos solos, y esta es la verdad que el Salmo 41 siembra en el corazón de quienes meditan en él. El Señor está cerca de quienes sufren. Cuando el cuerpo se debilita, el alma aprende a descansar en los brazos del Padre, y es en este reposo donde encontramos el verdadero significado de la fe. No la fe que exige respuestas inmediatas, sino la fe que sigue confiando incluso sin respuestas, la fe que dice, Señor, aún estando enfermo, te alabaré, aún entre lágrimas, confiaré en ti. Y es aquí donde la presencia de Dios se hace palpable, se manifiesta en pequeños detalles, en la mirada de alguien que te apoya, en una palabra de consuelo, en un verso que te llega al corazón en el momento justo, en un recordatorio de que no estás solo. Dios obra en silencio, transformando el sufrimiento en crecimiento, el dolor en fe, la debilidad en testimonio. El apóstol Pablo lo entendió cuando dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No se refería a la fuerza humana, sino a la fuerza que proviene de saber que Dios habita en la debilidad. La presencia de Dios no aleja las tormentas, pero calma el alma en medio de ellas, y cuando uno comprende esto, la enfermedad deja de ser solo dolor, se convierte en una escuela, se convierte en un encuentro. El Salmo 41 nos enseña que la sanación no es solo el fin de la enfermedad, sino el comienzo de una nueva relación con Dios, porque después de atravesar el valle del dolor, nunca volvemos a ver la vida de la misma manera, comenzamos a apreciar el valor de los pequeños milagros, el aire que respiramos, la sonrisa de un ser querido, el simple hecho de despertar y poder dar gracias. La presencia de Dios en las pruebas transforma el sufrimiento en sabiduría y el miedo en madurez espiritual, y quizás, si miras hacia atrás, te darás cuenta de que fueron precisamente los momentos más difíciles los que te acercaron al Señor. Fue durante las noches en que lloraste a solas cuando Dios más te escuchó. Fueron las oraciones ofrecidas entre lágrimas las que más conmovieron al cielo, porque Dios no desprecia el dolor genuino, al contrario, lo acoge, lo transforma y lo usa para revelar su gloria. Por lo tanto, cuando llegue la enfermedad, no la veas como un castigo, sino como una invitación a acercarse, a rendirse, a confiar. Y cuando la prueba se vuelva difícil, recuerda que no es el final, sino la mitad del camino donde Dios te está enseñando a depender más de Él. El salmista encontró consuelo en la presencia de Dios, y tú también puedes. Porque la presencia de Dios no es un sentimiento, es una realidad. Incluso cuando el dolor es intenso, Él permanece igual, fiel, compasivo y amoroso. Él está contigo en la enfermedad, camina contigo en las pruebas y te exaltará a su debido tiempo. Y cuando llegue ese momento, comprenderás que no fue la enfermedad la que ganó, ni el dolor lo que te definió. Fue presencia de Dios quienes te apoyaron durante todo este tiempo. Cuando el Salmo 41 habla del hombre que busca a Dios incluso en medio de la enfermedad, se refiere no solo a la oración como un acto religioso, sino como una profunda entrega, una conversación de alma a alma, donde el corazón cansado encuentra descanso en el abrazo del Creador. La oración sincera es diferente de la repetición mecánica de palabras.
Es un soplo de fe en medio del dolor. Este es el momento en que el espíritu humano se desnuda ante lo eterno y reconoce que no hay sanación, fuerza ni paz fuera de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces has intentado orar y has sentido que las palabras simplemente no salían? ¿Cuántas veces te has arrodillado, pero tu corazón parecía distante, pesado, incapaz de expresar lo que realmente sentías? Ahí es precisamente donde comienza el verdadero poder de la oración. Porque la oración no se trata de cuánto hablamos, sino sobre cuánto nos permitimos transformarnos mientras hablamos. Es en el silencio entre palabras donde Dios obra con mayor intensidad. Es cuando fluyen las lágrimas que el Espíritu Santo traduce al Padre lo que ni siquiera nosotros podemos explicar. El poder de la oración sincera nace en rendirse. Es en este punto cuando dejamos de luchar solos y entregamos nuestras batallas a aquel que jamás ha perdido una. Cuando oramos con sinceridad, no intentamos convencer a Dios de nada, simplemente le abrimos la puerta para que nos muestre lo que realmente necesitamos. Es el momento en que dejamos de pedir solo lo que deseamos y empezamos a anhelar lo que Él sabe que es mejor para nosotros. El Salmo 41 nos muestra a un hombre enfermo y traicionado, rodeado de falsos amigos y lleno de dolor, pero que aún así elige orar con pureza de corazón, no finge estar bien, no oculta su debilidad. Al contrario, se presenta ante Dios tal como es, con sus heridas al descubierto, pidiendo misericordia y fortaleza. Y es precisamente esta transparencia lo que conmueve el corazón de Dios. La oración que brota de un corazón quebrantado tiene un poder que trasciende las palabras, derriba barreras espirituales y toca lo invisible. Mucha gente cree que necesita estar bien para rezar, que necesita tener suficiente fe o encontrar el momento adecuado. Pero el poder de la oración sincera no depende de nuestra condición, sino más bien de nuestro bienestar espiritual / capacidad espiritual. Entrega el mismo Jesús en sus momentos más oscuros. Oró sudando gotas de sangre, demostrando que la verdadera oración no siempre es serena, a veces es un clamor del alma que suplica: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la oración que fortalece, porque no busca escapar del dolor, sino encontrarle sentido. El poder de la oración no proviene de las palabras bonitas, sino de verdadero que cargan con nosotros. Cuando le decimos a Dios: Señor, ya no puedo solo, es en ese momento cuando Él comienza a actuar. Porque mientras intentamos sobrellevar el peso de nuestras batallas con nuestras propias manos, Él respeta nuestro espacio. Pero cuando dejamos de lado el orgullo y abrimos nuestros corazones, Él se acerca, nos envuelve con su presencia y renueva nuestras fuerzas como el águila que vuelve a volar tras el cansancio. La oración sincera también tiene el poder de para reorganizar nuestra mente y nuestro corazón. Cuando hablamos con Dios con sinceridad, liberamos lo que nos confunde y nos pesa en nuestro interior. Es como si, con cada palabra, el caos interior se calmara un poco más y la voz de Dios comenzara a enseñarnos a ver las cosas de otra manera. A veces oramos pidiéndole que cambie una situación, pero lo que realmente cambia es nuestra perspectiva. Y eso, en sí mismo, es una forma de sanación. ¿Cuántas personas conoces que lo perdieron todo, pero se mantuvieron firmes en la oración y, de alguna manera, lograron mantenerse en pie? Es porque la oración no elimina necesariamente el dolor, pero nos da la fuerza para superarlo con dignidad y fe. Ella es el puente entre el sufrimiento y la esperanza, entre la desesperación y la paz. Y es en este cruce donde el alma se fortalece. El poder de la oración sincera también se manifiesta en constancia. No es necesario orar durante largas horas para ser escuchado, pero sí es necesario orar cada día, con todo el corazón. Cuando la oración se convierte en parte de nuestra rutina, como respirar, la presencia de Dios comienza a habitar naturalmente nuestros pensamientos. Y entonces comprendemos que no necesitamos esperar un momento de crisis para buscarlo, porque Él está presente incluso en las cosas más sencillas, en el desayuno, de camino al trabajo, en las palabras que pronunciamos, en los silencios que guardamos. El Salmo 41 es una invitación a esta práctica diaria. Muestra que la oración es el remedio para el alma, un bálsamo que sana no solo el cuerpo, sino también el corazón herido, el espíritu cansado, la mente confundida. Y cuanto más sincera sea nuestra oración, más fuerte se vuelve nuestra fe. A Dios no le impresionan los discursos. Le conmueven los corazones que se abren. Y cuando oramos con sinceridad, sucede algo sobrenatural. Las fuerzas que parecían haber desaparecido están comenzando a regresar, la esperanza renace y sentimos una paz que no proviene de las circunstancias, sino de la presencia de aquel que está por encima de ellas. Por lo tanto, si hoy te sientes cansado, abrumado o no sabes qué hacer, Mineral habla con Dios como hablarías con un amigo íntimo. No te preocupes por usar las palabras correctas, simplemente abre tu corazón y permítele escuchar tu verdad. Es en esta autenticidad donde la fe cobra vida, y es en este encuentro donde la fortaleza espiritual comienza a florecer. Cuando leemos el Salmo 41 y meditamos en sus palabras, es imposible no darnos cuenta de lo relevante que sigue siendo hoy.
Habla de dolor, traición, enfermedad y soledad, pero también habla de esperanza, fidelidad y restauración. Son sentimientos y experiencias que todos vivimos en algún momento de la vida. Por lo tanto, aplicar este salmo a nuestra vida diaria es una invitación a incorporar la presencia de Dios en nuestras rutinas, en nuestras emociones y en el centro de nuestras decisiones. El salmista comienza diciendo: Bienaventurado el que piensa en el pobre, el Señor lo librará en el día de la angustia. Esta primera frase ya nos enseña algo esencial. La fe no se compone solo de palabras o sentimientos, sino de acciones impulsadas por la compasión y el amor. Aplicar el Salmo 41 a la vida diaria comienza aquí mismo, cuando decidimos vivir con un corazón sensible a las necesidades de los demás. Incluso en medio de nuestras propias luchas, la verdadera espiritualidad se manifiesta en pequeños actos, cuando escuchas a quien sufre, cuando perdonas incluso sin esperar disculpas, cuando ofreces ayuda, sin esperar reconocimiento. Estos gestos son oraciones vivas, silenciosas y, sin embargo, poderosas que conmueven el corazón de Dios. Es en esta actitud que, según el salmista, el Señor se manifiesta, liberando y fortaleciendo a quienes tienen un corazón compasivo. Otro punto destacable del Salmo 41 es cuando el salmista confiesa su debilidad ante Dios y pide: Ten misericordia de mí, sana mi alma, porque he pecado contra ti. Aquí nos enseña algo profundo sobre la sinceridad espiritual. Aplicar este salmo a la vida es aprender a reconocer las propias limitaciones y deja que Dios sane no solo el cuerpo, sino también el corazón herido por el pecado, el orgullo, la culpa o el miedo. Vivimos en una época en la que muchos intentan aparentar ser fuertes todo el tiempo. Pero el Salmo 41 nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en reconocer nuestra dependencia de Dios. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, le abrimos espacio para obrar en nosotros. Aplicar esta verdad a la vida diaria implica aprender a detenernos en medio del caos y decir: Señor, no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti. Esta actitud lo cambia todo. Cambia nuestra forma de reaccionar ante las críticas, de afrontar las dificultades en el trabajo, de tratar con personas difíciles, con injusticias e incluso con nuestro propio dolor. Cuando el corazón está puesto en Dios, las tormentas pueden continuar, pero dentro de nosotros comienza a reinar una paz que el mundo no comprende. Aplicar el Salmo 41 también aprender a confiar en el tiempo de Dios. El salmista fue traicionado, enfermó, fue humillado, y aún así, esperó en silencio hasta ver manifestarse la fidelidad del Señor. De igual modo, hay momentos en que oramos y parece que Dios no responde. Pero el silencio de Dios no significa ausencia. A menudo, es en el silencio donde Él prepara el milagro. En la vida cotidiana, esta confianza se manifiesta en gestos sencillos: despertarse y encomendar el día al Señor, dar gracias por las pequeñas victorias, elegir no rendirse aunque el camino parezca difícil. Es decir, con fe: Dios, confío en que sigues obrando, aunque no lo vea. El Salmo 41 también habla de restauración frente a la traición y la injusticia. El salmista dice: incluso mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comía mi pan, se ha vuelto contra mí. ¿Quién no ha vivido algo así? ¿Quién no ha sido herido por un ser querido, engañado por alguien en quien confiaba, decepcionado por alguien de quien esperaba apoyo? Este versículo nos muestra que Dios comprende el dolor de la traición, porque Cristo mismo lo experimentó, y aquí reside la belleza de este salmo. Incluso después de todo, el salmista concluye declarando: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, el dolor no extinguió la adoración. Aplicar el Salmo 41 a la vida significa elegir adorar incluso cuando se está herido, seguir creyendo incluso cuando se está cansado y seguir amando incluso después de la decepción. Significa comprender que la fidelidad de Dios es mayor que las debilidades humanas. En la práctica, esto significa decidir cada día que la amargura no gobernará el corazón. Eso la fe no se verá afectada por las circunstancias, y eso la esperanza no será arrebatada por las heridas. Cuando vivimos así, la presencia de Dios se hace real en nuestro día a día, en nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. La fe deja de ser un mero refugio para los momentos de dolor y se convierte en una forma de vida. Aplicar el Salmo 41 también recuerda a los demás. Se trata de orar no solo por uno mismo, sino por todos los que sufren. Se trata de recordar que Dios quiere usar nuestras heridas sanadas para sanar a otros. La compasión es una de las señales más hermosas de quienes han sido restaurados por Dios, y quizás esa sea la gran lección de este salmo. La sanación que viene de Dios nunca es solo para nosotros, sino que siempre rebosa. Quien ha sido consolado se convierte en consolador. Quien ha recibido gracia se convierte en instrumento de gracia. Quien ha sido exaltado aprende a extender la mano para exaltar a otros. Por lo tanto, vivir el Salmo 41 es una invitación diaria a ser un canal de la presencia de Dios en el mundo.
Y cuando lo hacemos, descubrimos que la sanación que buscamos se manifiesta en cada gesto de amor, en cada palabra de fe y en cada oración sincera. Ahora diré una oración basada en el Salmo 41. Señor mi Dios, en este momento de silencio y entrega, me presento ante ti con el corazón abierto. Tú conoces mi dolor, mis debilidades y las batallas que he librado. Como el salmista, clamo, ten misericordia de mí, Señor, y sana mi alma. Cuando el peso de la vida me haga flaquear, dame la fuerza que viene de tu espíritu. Cuando me falten las palabras, escucha mi corazón. Cuando el desaliento intente vencerme, recuérdame que tú eres el Dios que levanta al abatido y renueva al cansado. Enséñame a vivir con compasión, a ser sensible a las necesidades de los demás y a reconocer tu presencia en cada detalle de mi día. Que aprenda a confiar en tu tiempo y a descansar en tus promesas, aun cuando no comprenda tus caminos, Señor, que jamás pierda la fe, ni siquiera ante el dolor. Que pueda amar, perdonar y volver a empezar, recordando que tu amor es más grande que cualquier herida. Bendito seas, oh Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Al concluir esta reflexión sobre el Salmo 41, comprendemos que cada palabra es como un bálsamo para un corazón cansado y herido. Nos enseña que, incluso en la enfermedad, la decepción y el dolor más profundo, Dios permanece presente, cuidándonos con amor y fidelidad. La verdadera fortaleza no reside en evitar las dificultades, sino en aprender a caminar con fe en medio de ellas, confiando en que el Señor transforma todo dolor en crecimiento y cada prueba en testimonio. Este salmo nos recuerda que la sanación y la victoria no provienen de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de Dios en cada detalle de la vida. Él es nuestro refugio cuando el mundo se derrumba, nuestro amparo cuando el alma se siente frágil. Es en la oración sincera, en las palabras que brotan del corazón, donde encontramos el consuelo que el mundo no puede ofrecer. El Salmo 41 nos invita a una fe viva, una fe que no se tambalea ante las circunstancias, y a un amor que no se desvanece ante el dolor. Hoy, el Señor te llama a descansar en Él. A entregarle tus heridas, tus miedos e incluso aquello que no comprendes. Porque quien confía en el Señor jamás será olvidado. Él levanta al caído, fortalece al débil y sana al quebrantado de corazón. Y cuando decides poner todo en las manos de Dios, incluso lo que parecía el fin se transforma en un nuevo comienzo. Que este mensaje despierte en tu corazón la certeza de que Dios aún tiene hermosos planes para tu vida. Sigue orando, sigue creyendo y permite que su presencia te renueve cada mañana. El mismo Dios que sostuvo al salmista es el mismo Dios que hoy te tiende la mano para levantarte. Y recuerda, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte este mensaje para que más personas puedan sentir el poder del amor y la sanación que proviene del Señor.